una patología de la infancia, que solamente van a aparecer en aquellos que tengan una epífisis permeable. Esto es, que tengan cartílago de crecimiento activo, para decirlo de una manera criolla, ¿no? En quienes tengan, o sea, que estamos hablando de toda la infancia hasta la edad juvenil, en la cual comienzan a cerrar los cartílagos de crecimiento. Bien. En general, estas afecciones son afecciones que empiezan y terminan solas. No tenemos manera de intervenir para que acorten su tiempo de duración. Sí tenemos que intervenir para que no dejen secuelas, ¿está? Pero no podemos, no existe un tratamiento para acortar la duración de estas afecciones. Ese es un tema bastante complejo, porque algunas, seguramente algunas de ellas las han padecido todos los que están acá, otras no, porque dejan muchas secuelas. Por suerte, las que dejan secuelas son mucho menos frecuentes que las otras, pero básicamente, yo no entiendo por qué queda así si no estás. Básicamente. Por definición, una osteocondrosis, una osteocondropatía o una osteocondritis es, vamos a analizar esta definición, es la necrosis avascular del núcleo de osificación epifisario de los huesos largos o apofisario de los huesos cortos y planos, que afectan al hueso vecino de causa desconocida, de características autolimitadas y que afectan a la infancia y la adolescencia. ¿Qué quiere decir todo esto? Vamos a analizarlo. ¿Qué es la necrosis? ¿Qué significa necrosis? La muerte del tejido. Avascular. Por falta de irrigación sanguínea. ¿De quién? De los cartílagos de crecimiento. ¿Cuáles? De los núcleos de osificación epifisarios, que son los que tienen los huesos largos, y apofisarios, que son los que tienen los huesos cortos y planos. La afectación del hueso vecino, o sea, la metáfisis, hay una afectación metafisaria. La causa desconocida, no se sabe cuál es la causa. Se han estudiado algunos factores que pueden ser niños que han estado bajo tratamientos de algunas drogas, también situaciones de estrés, están algunas relacionadas con, sobre todo las más severas, sobre todo la de la cadera, la enfermedad de Pertes, se han visto situaciones de Pertes, después de alguna pérdida muy significativa para ese niño, o de situaciones que lleven a un estrés muy grande, eso también está demostrado. Afectan a la infancia y a la adolescencia, que es el momento donde están los núcleos abiertos, ¿sí? ¿Entendido más o menos cómo viene esto? Bien, sigo. Aparecen en general entre los 3 y los 12 años, con un pico de aparición cerca de los 6, 7, 8, es donde más se ve. Es más frecuente en mujeres, en general, hay algunos que otros como en nenas. La causa es desconocida y, como dijimos hoy, afecta a los núcleos epifisarios de huesos largos y apofisarios de huesos cortos y planos. Esta afección, toda esta afección, tiene 4 periodos radiológicos, ¿sí? 4 periodos radiológicos. El primer periodo, que es el de necrosis, que se ve como una zona de rarefacción a nivel del hueso. Luego la etapa de fragmentación, donde se empiezan a ver en ese núcleo de osificación como pequeños pedacitos, ¿sí? Luego viene una etapa de reosificación, donde vuelve a generarse una vascularización nueva. Y por último, existe una etapa en la cual nosotros denominamos etapas de sequía. Estas etapas son bastante características de las afecciones, o sea, de las osteocondropatías, que son más complejas, ¿sí? Como por ejemplo la enfermedad de Pertes y la enfermedad de Shewell. Ya las vamos a ver. ¿Cuáles son estas osteocondropatías?
Tenemos algunas que son de consultorio de todos los días, ¿sí? Y otras, que gracias a Dios, son poco frecuentes, pero sí con muchos efectos. Las que son más de todos los días son la de la tuberosidad anterior de la tibia, que se llama osteocondropatía de los dislatas, osteocondropatía de la TAT no es suficiente. Otra que es de todos los días, la del calcaño, la enfermedad de Sever, la microdosificación, la del polo inferior de la rótula. Esas tres, les diría que las vamos a ver en un consultorio pediátrico traumatológico todos los días. En general, esas tres son las de niños con muchas actividades, que han hecho un pico de crecimiento importante, donde salen de un partido de fútbol, de básquet, de alguna actividad, algunos caminamos así en puntas de pie, no tienen apoyados talones, de dolor. ¿Quién tuvo esto? Otro modelo, bien. Lo mismo pasa con la de la TAT. Comienza a hacerse muy prominente la TAT o la del polo inferior de la rótula, entonces hace toda la inflamación del tendón rotuliano, y ustedes lo ven saliendo de así, inflexionados, que no quieren estirar mucho para que no les duela. ¿Y las abuelas cómo le decían a esto? Las abuelas de mi época, o sea, las bisabuelas de ustedes. Ah, el chico tiene los botones de crecimiento. Eso era muy característico en mi infancia. Bien, esas son las frecuentes. Las severas y deformantes son la enfermedad de Scheuermann, que es la psicosis o dorso curvo juvenil del adolescente, que es la necrosis de los platillos vertebrales, la enfermedad de Blount, que es la enfermedad, es la que afecta a la epífisis proximal de la tibia, que es sumamente deformante, y la enfermedad de Perthes es la necrosis de la cabeza femoral, y sobre todo esta es sumamente deformante, porque esta es como un poco más frecuente que las otras dos, y generalmente nos va a dejar una cabeza femoral muy dañada. Si no la llevamos paso a paso en su tratamiento, o bien, si nuestro paciente no se adhiere al tratamiento, porque es muy difícil tratar chicos con esto, ¿eh? Y después hay otras como son la de la cabeza del segundo metatarsiano, que se ve con bastante frecuencia, la del escafoides del tarso, ¿sí? Y la otra que me estaba faltando, no, ninguna, ya las habíamos hablado. Y después hay otras más. Hay una que es a nivel de la pelvis, del isquion, que se llama enfermedad de Bock, o de Lundbeck, también puede figurar así. Después hay una que es la del semilunar, que se llama enfermedad de Kienbock. Hay varias, ¿sí? Vamos a hablar un poco de las que más vemos, o de las que no vemos tanto, pero que son muy secuelares. Bien, vamos a hablar un poco por esta cuestión de la gravedad de la enfermedad de Perthes, en primer lugar. Como les decía, la enfermedad de Perthes, o de Leck-Perthes-Calvé, la van a encontrar, es la necrosis de microdosificación de la cabeza femoral con afectación de la región metafisaria, ¿sí? Que aparece en niños o adolescentes con un predominio muy marcado alrededor de los 6 años. En general es un niño que está ingresando a primer grado, que empieza con claudicación de marcha. Cada vez que tenemos un niño que claudica la marcha, tenemos que ver por qué causa claudica la marcha. Si es por el pie, si es por la rodilla, o si es por la cadera. Si es por la cadera, vamos a tener que diferenciar algunas situaciones específicamente que nos pueden generar una claudicación de marcha de causa de cadera. Esta es una. Hay otras. Otra es la epifisiolisis del adolescente, que es el deslizamiento del núcleo de osificación sobre la metáfisis, ¿sí?
Eso se llama epifisiolisis del adolescente, que no tiene nada que ver con esto. Y la otra causa de claudicación de marcha por afección de la cadera es la sinovitis transitoria de la cadera, que es una inflamación, como dice el nombre, transitoria de la sinovial, que envuelve a la cabeza femoral, que a veces puede ser una etapa pre-radiológica de una enfermedad de Perkins. Por eso cuando tenemos un niño que hace una sinovitis de cadera, nosotros lo vamos a evaluar, vamos a pedir los estudios correspondientes, pero vamos a estar muy atentos, porque en general son sinovitis transitorias. Pero cuidado que si esa sinovitis persiste en el tiempo, o aparece, se va y luego aparece nuevamente, tenemos que estar atentos que no sea un periodo pre-radiológico de una enfermedad de Perkins. Y otra causa, por claudicación de marcha, por patología de cadera, muy importante, que sobre todo es considerada una urgencia, porque es un cuadro que puede generar una sepsis en su paciente, es la artritis séptica de cadera, que es la infección de la cadera que ingresa a la sinovial y afecta la articulación de la cadera, que puede generar daños seculares muy graves a la articulación de la cadera en el mejor de los casos, o bien puede evolucionar a un cuadro muy grave, como es una sepsis o una infección generalizada. ¿Está? Así que cuidado, estar atentos siempre en no minimizar estas cuestiones de la claudicación de marcha en la infancia, sobre todo la que es de causa de cadera. ¿Está? Vamos específicamente a la enfermedad de Perkins. Esta enfermedad de Perkins, como ya les dije, es la osteocondritis, u osteocondrosis, u osteocondropatía de la cabeza femoral, o sea, del núcleo de osificación de la cabeza del fémur. Es una necrosis avascular de causa desconocida, que ya les conté que puede haber algunos otros factores, niños que han tenido tratamiento de quimioterápico, niños en tratamiento con altas dosis de corticoides por afecciones, por otras patologías que puedan tener. No se olviden de las situaciones de estrés que puede estar pasando este niño, no se olviden de las pérdidas emocionales que puede tener este niño, no minimicen nunca esas cosas. Es de causa desconocida, afecta a niños y adolescentes entre los 2 años y los 16, con un pico entre los 4 y los 7. Más o menos ahí. Esto se lo acabo de decir. Si bien la causa es desconocida, hay que tener esto presente, ¿sí? Hay un 25% de casos que tienen un antecedente traumático. Cuando hablo de antecedente traumático, no solo hablo de antecedente traumático físico, hablo de antecedentes traumáticos psíquicos, también emocionales. ¿Está? Bien. En general, es de un solo lado. Pero hay un 20% de los casos en que es bilateral, pero nunca al mismo tiempo. Hacen una y al tiempo hacen la otra. Yo tuve un chiquito que hizo una cuando estaba curando, ya después de casi un año y medio, esta cadera en su cuerpo. Bien. Dura entre 1 y 3 años con un promedio de 18 meses. ¿Podemos hacer algo para que dure menos? ¿Podemos hacer algo para que dure menos? No. Bien. No existe tratamiento alguno. Sí, lo que vamos a hacer es tratar de que este niño no pierda sus actividades, de que este niño no me haga una atrofia muscular, de que este niño no me altere la congruencia articular, y vamos a tener que buscar la manera y las formas de adaptar sus actividades a lo que tenemos que hacer, que es la no carga de peso con sus miembros restantes. Bien. El cuadro clínico va a comenzar con una claudicación de la marcha, ¿sí? En general es un dolor inguinal, porque la gente dice, me duele la cadera, ¿y a dónde se señalan? Cuando la gente dice, me duele la cadera, ¿a dónde se tocan? Acá. Cuando ven un perro en la calle que tiene una alteración para levantarse, ¿qué dicen? Está descaderado. Ajá. Bien. La gente dice, me duele la cadera,
Para nosotros, la cadera es esto, la articulación coxofemoral. Para la gente en general, ustedes van a escuchar, sí, no, le duele la cadera. ¿Y a dónde le duele? Acá. O si no te enseñábamos tocando. Más cerca, por lo menos. Bueno, cuidado con eso. Dice dolor de cadera. Acá, ¿sí? No. ¿Dónde duele la cadera? La articulación coxofemoral duele en la región inguinal y siempre se irradia por la cara interna del músculo hasta la rodilla. Un día me llega un paciente adulto, ya lo conocí hace mucho tiempo, él tenía una artritis reumatoidea severa en tratamiento. Un día viene con una claudicación de marcha interesante. Y acá ando, me dice, complicado porque ando con un desgarro. No sé, debe hacer 5 meses que yo no puedo caminar del desgarro que tengo. Eso. Entonces le digo yo, en mi inocencia, ¿no estarás con ningún problema de la cadera? No, dice, a mí por acá no me duele nada. Yo tengo un desgarro. ¿Y por qué? Porque a mí me duele sobre todo acá. Pero ¿cómo voy a tener un problema de cadera? Tenía una artrosis de cadera severa, con una necrosis de la cabeza femoral, pero una necrosis del adulto. La necrosis vascular del adulto que no revierte ni se puede curar. ¿Ah? Tenía eso. Era un paciente con una dosis de corticoides por su afección de base, etc. Él estaba convencido que a él le dolía la inguinal, pero porque había hecho una mala fuerza. Era una necrosis de esa siderina. Por eso tengan siempre cuidado cuando les pregunten a la gente a dónde les duele. Le va a decir la cadera, muéstrenme dónde, señales secas. Porque quizá hay mucha terminología, así que no tiene por qué saberlo. Después ustedes le explican. No, cuando usted diga que le duele acá, usted tiene que decir que le duele la base del volumen. La cadera, cuando duele, la conchita de la cadera, como digo yo, la cabeza no se duele. Y bueno, son términos que la gente usa en general. Y después se van a encontrar, de acuerdo a la región donde vayan a trabajar, le van a decir, por ejemplo, que se le cortó la vena al garrón. ¿Cuál es la vena al garrón? ¿Dónde tiene? ¿Cuál es el garrón del animal? Y así la incordieron. La incordieron. No sé lo que dijo. La región lineal. ¿La corda? ¿Eh? Claro, en un diccionario un poquito más telúrico. Si ustedes busquen, saben quién es Fontana Rosa. ¿Saben quién es Fontana Rosa? Es el escritor y humorista. Bien. Rosarino Naya. Que tiene muchos personajes. Uno de ellos es Inodoro Pereira. Bueno, Inodoro Pereira, un gaucho que vive en el medio del monte, con su perro, con Diógenes. Entonces él en un momento hace una reflexión sobre sus dolores. Entonces habla y describe una asiática con la terminología más telúrica. Búsquenla. A ver cómo describe la asiática. Así empezamos una vez en un congreso de traumatología con la imagen de Inodoro y describiendo la asiática como la interpretaba él. Cómo empezaba el dolor, en qué lugar, y explicaba por todos los lugares donde se le podía. Se lo dice. Cualquier persona que no sepa de qué se trata, o que esté por ahí, o vive en el interior, no ha tenido contactos con personas rurales, no entiende nada. Para mí era clarita, es una tecnología. Quizás estoy acostumbrada a la referencia de algunas zonas, porque por ejemplo, ¿saben cómo se le dice una parte del animal que hace la descripción completa de la ciencia? Entonces, usted siempre que no entienda
cuando un paciente le dice que le duele algo, tenía que ver dónde le molesta. Porque queda feo decir que eso. ¿Sí? Pero también lo podemos incomodar en nuestro paciente. Entonces es más fácil. Usted se imagina dónde le duele y por dónde se corre el sistema. Que empiezan mis corridas y corre por la corre le pasa por la. Bueno, siempre tenemos que ser muy respetuosos con eso, ¿sí? Porque el paciente no tiene obligación de manejar la terminología que manejamos nosotros. ¿Sí? Bien. Entonces es importante explicarles, una vez que les diga que le duele la cadera y que se señalen acá, les digan que le duele acá, y que le dicen la cadera y dicen, no, la cadera es acá. Ah, bueno, no, mire, esto duele acá. Y ahí entienden. Este es un dolor entonces de la región inguinal que se irradia por la calle interna del muslo, llega a doler en la rodilla, o pacientes que vienen a la consulta por dolor en la rodilla. Y lo que tienen es esto. Niños que vienen con dolor en la rodilla, te hacen 2 o 3 maniobras de cadera y se dan cuenta que lo que duele es cadera, no rodilla. Mejora con el reposo, mejora con analgésicos y comienza a limitar algunos movimientos. Al examen físico ustedes van a encontrar que lo primero que van a limitar en este paciente es la rotación interna. Ustedes acuestan al paciente con el miembro en extensión y van a hacer una rotación interna y van a ver que la rotación interna y hacer, siempre comparen con la otra. ¿Sí? Un paciente que un miembro rota interna y esta otra la rota y llega hasta acá. Lo primero que van a notar es que la rotación interna está limitada. Y luego comienza a limitar el resto de los movimientos. La abducción es la segunda que se limita. En general, en este periodo inicial, que se llama periodo sinovítico, del cual estuvimos hablando hace un ratito, de que puede iniciar como una sinovitis de cadera, si yo hago una radiografía no voy a encontrar nada. En ese periodo preradiológico no encuentro nada. Si le hago una ecografía, sí voy a encontrar con una sinovial engrosada en comparación de la cadera contralateral. Entonces ahí yo ya tengo ciertas pautas de alarma. O es una sinovitis transitoria de la cadera, ¿sí? O puede ser un inicio de una enfermedad de Parkinson. Este periodo sinovítico es el que tiene dolor, claudicación de marcha, la radiografía es normal y la ecografía sí es positiva. Y apunto al diagnóstico diferencial con una sinovitis transitoria de la cadera. ¿Sí? Bien. Vamos a los periodos radiológicos que tiene esta enfermedad de Perkin. Todas las osteocontrapatías, que las vamos a ver mucho más significativas en la enfermedad de Perkin. En la primera etapa, también denominada etapa de necrosis, hay aumento del espacio articular. ¿Por qué? Fíjense que esto que ustedes ven acá, que es el núcleo de osificación, debería ser redondito, gordito y alto. Fíjense que es una línea. Entonces, el espacio articular aumenta. Comienza a aumentar la densidad de la región de la metáfisis. Se pone más blanca. Y comienza a haber mucha osteoporosis metafisal. Mucha. Se ve todo blanco. Blanco y esta zona como con, así, como con agujeros, digamos, como comida. Luego de varios meses, vamos a encontrarnos con las etapas de fragmentación. En la etapa de fragmentación, se va a aparecer todo el núcleo como roto, como atigrado. Fíjense que acá hay un pedacito,
que esto que se ve acá es lo que quedó del núcleo sano. Esto que ustedes ven acá. Todo lo demás es núcleo que se dañó. Después vamos a ver en base a cuánto afecte de la cabeza femoral es el grado que tenemos de PERTES. Sigue toda la zona de daño metafisario. Seguimos. En la etapa de regeneración comienza a verse una forma más redondeada de este núcleo de osificación y empieza como a rellenarse. Deja de aparecer todo eso atigrado y ustedes van a ver que como que se rellena más. Esta es la zona que nunca tuvo enfermedad y esta es toda la zona que tuvo afectada. Y el cuarto periodo es el periodo de las secuelas, ¿sí? ¿Cuál es nuestro objetivo en esta afección? Que estas secuelas sean mínimas y que la cadera quede congruente. ¿Por qué? Porque si la dejamos a su evolución natural y no intervenimos en el tratamiento, vamos a encontrar con lo que nosotros llamamos coxa plana, coxa vara y coxa magna. Plana quiere decir que la cabeza femoral, en vez de quedar abombadita y redondeadita, va a quedar plana. Vara, porque se genera un acortamiento del cuello femoral y va a quedar en varo. Y magna quiere decir grande, ¿sí? A los libros antiguos decían que la cabeza femoral quedaba en tope de vagón. ¿Alguna vez vieron un vagón de un tren? Tiene una especie de paragolpes que son, si los miran de perfil, es así, es como una zona plana acá, y hacen esto. Así queda. Imagen tope de vagón, decía. Que era una base plana, alargada, redondeada, que no siempre queda redondeada. Yo les puedo mostrar algunas que están así, derechas. Obviamente que eso tiene una incongruencia articular severa. Bien, ahí están los 4 periodos radiológicos. Fíjense que cuando uno ve esto, dice, apa, no quedó nada. Entre el periodo de necrosis y el periodo de reabsorción, uno llega a un momento que prácticamente no ve indicio de cabeza femoral. Y uno dice, ¿hasta dónde vamos? Bueno. Después con el tiempo empieza como a resurgir nuevamente. ¿No? Empezamos a respirar. El cuadro, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de la enfermedad de PERTES? De varias maneras. Primero por el cuadro clínico del paciente inicial. No siempre el niño traen al niño a la consulta en el primer periodo. A veces lo traen un año después de iniciar la claudicación de la marcha. Imagínense en las condiciones que viene esa cabeza femoral. Es importante la edad, el examen físico, hay que hacerlo muy, muy exhaustivo, la ecografía, la radiografía. Antes también se hacía centellograma. Hoy, antes del advenimiento de las resonancias magnéticas, se hacía el centellograma. El centellograma es colocar una sustancia radioactiva de contraste y luego con el centellógrafo hacer la captación. Y ahí se veía que la cabeza no captaba, o sea que estaba necrótica, no llegaba a circulación. Hoy no es necesario hacer eso. Generalmente cuando tenemos la duda de cómo va a ser un PERTES, pedimos una resonancia magnética nuclear y tempranamente nos va a dar el indicio de la necrosis vascular muy, muy temprano. Es más, entre el periodo sinovítico, que a veces nosotros lo que hacemos, cuando tenemos un niño que sospechamos fuertemente que pueda haber un PERTES, en un periodo sinovítico, pedimos la resonancia de entrada, ya para salir de la duda. A veces ya se llegan con el PERTES completamente instalado. Acá tienen algunas imágenes. Fíjense, cadera normal, la cadera con PERTES. Fíjense eso, de ahí arriba. ¿Eso es ¿la ven? ¿Cómo está esa cadera? Vara, magna, plana y ¿está contenida dentro del acetábulo? Subluxada. Esa es una evolución
y un PERTES así, generalmente liberado muy a su evolución natural. Esta es una gamografía, una centellografía. Y existe una clasificación que la divide en 4 grados, que es la clasificación de Kaplan. Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Grado 1, lesión aislada menor al 25%. Grado 2, entre el 25 y el 50. Grado 4, del 50 más. Perdón, grado 3, del 50 más. Grado 4, toda la cabeza femoral más la metáfisis. 1 hasta el 25, 2 hasta el 50, 3 más del 50, 4 toda la cabeza femoral más la metáfisis. Fácil. ¿Está? Esta es la clasificación de Kaplan. Y aquella que ven allá, se las pongo no para que la estudien ni me la repitan, sino para mostrarles que esa es la clasificación de las columnas de Henle, que las pueden encontrar en algún lado y en algún servicio donde ustedes vayan a trabajar las pueden utilizar, ¿sí? Que habla sobre la afección de la columna central, de la columna media, de la columna superior y media, y de la columna superior, media e inferior. Es lo mismo. Es lo mismo. Pero la pueden utilizar. Vamos al tratamiento de esta enfermedad de PERTES, que es importante saber. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Preservar una cabeza femoral centrada, lo más redondeada posible, y una articulación que sea congruente. ¿Cómo lo hacemos? En este periodo de necrosis y de reosificación. ¿Qué le pasa a la cabeza femoral si se necrosa? ¿Cómo se pone? Hablando en términos más burdos. Estará, se achica, pero ¿cómo más se pone? Porque yo tengo la cabeza femoral que se necrosó. Deja de tener vida, deja de tener circulación. Entonces, ese hueso, ¿cómo va a estar? Frágil. Este hueso va a estar frágil y blando. Si yo le cargo peso, ¿qué le va a pasar? Se me va a hundir, se va a aplanar, se va a deformar y se va a querer salir de su lugar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para mantener la cabeza femoral centrada, ¿sí? Redondeada y congruente? No sé si lo inmovilizo. Más fácil. Más fácil. ¿Cómo le saco cómo hago para que no cargue peso? Muleta, tac. El miembro afectado no debe cargar peso. ¿Cuánto tiempo? Lo que tiene la enfermedad. Ustedes me van a decir nada, claro. 7 años, ajá, añade. Bueno, y ahí es donde empieza el trabajo interdisciplinario. Va a tener que trabajar el médico, va a tener que trabajar el psicólogo. Porque, ¿qué pasa con un niño que yo le digo que no puede hablar? Se va a enloquecer. Fácil. Tenía un personaje que iba a la escuela con las muletas, hoy ya es licenciada en la enfermería. Ella tenía 6 años, 7, y todo el mundo andaba y corría, encima era muy inquieta. En un momento se puso violenta. Agarraba la muleta en la escuela y empezaba a repartir muletazos. Pero era lógico. ¿Qué hacemos con un chico que no se puede mover? Enloquece. Enloquece. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adaptar las actividades. ¿Qué puede hacer lo que no puede hacer? No puede cargar peso, pero bueno, anda con muleta. Si se quiere desplazar dentro de la casa, buscamos en mi época le decíamos patineta, ahora le dicen skate. ¿No? Buscamos una que se siente en el skate con la patineta y que se maneje con su pie, con el pie que puede andar. Porque movilizar no tiene que movilizar. Tenemos que trabajar y conservar la fuerza muscular. Lo único que no podemos hacer es cargar peso. Entonces, ¿qué actividades vamos a hacer?
¿Puede andar a caballo? Sí, porque tiene que mantener la abducción, porque la abducción se va a empezar a limitar. Empiezan a tensarse los aductores. ¿Puede andar a caballo? Sí. ¿Vive en el campo? Sí. Bueno, la lleva a caballo a la escuela todos los días. Que acompaña al papá a hacer con la mamá en las actividades a caballo. Bien. ¿Puede nadar? Sí. ¿A dónde le tiene que dar el agua? Para que no me cargue de peso. A el borde costal inferior como mínimo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿puede ir a nadar o aprender a nadar? Sí. ¿Puede andar a caballo? Sí. Vive en el pueblo. Tenemos una escuela de biblioteca. ¿Puede ir a nadar? Sí, puede ir a nadar. ¿Puede andar en bicicleta? ¿Puede andar en bicicleta? Sí, puede. Lo que no tiene que hacer es apoyar esa pierna. ¿Cómo hacemos? Le ponemos rueditas o rueditas auxiliares. ¿Para qué? Para que pedale. ¿Va a ir al kinesiólogo? Sí, va a ir al kinesiólogo. ¿Va a ir a rehabilitación? Sí, porque tengo que mantener movilidad, congruencia articular, sofismo muscular. Necesito que los aductores estén largos. Necesito que la rotación interna no se limite. Todo eso puede hacer tener. Sí, bueno, cambiémosle el fútbol, el básquet o el taekwondo por todas estas actividades. Pero no lo dejemos tirado en una cama. Porque vamos a tener un nene agresivo, depresivo. Vamos a tener otros problemas después. Y por supuesto que vamos a necesitar la contención del psicólogo, del equipo de salud, y por supuesto también la contención hacia esa familia, esos papás, o esos abuelos, los tíos que estén a cargo de este nene. No es tan fácil mantener un nene quieto. Entonces vamos a buscar que haga actividades, no sé, ¿puede tocar la guitarra? Sí, puedo tocar la guitarra, el piano, la flauta, puede cantar, sí, puede cantar. Puede pintar, hacer cerámica, todo. Hay que ir buscándole la vuelta o escribir por cosas que él pueda y no en todo no puede. Porque si no, uno se sienta manera, no puede. ¿Saben qué pasa cuando hay una situación así o no hay una contención familiar? Se van a jugar al fútbol campito del esquina. Tengo uno, ya saben, de tantos años. Tiene una cadera en esta forma. Este es el techo acetabular. Cuello del fémur, así está. Con una espícula hacia afuera y se empieza. Así literal. Nene con un retraso madurativo, con una familia conflictiva, padre apellido, todos los nenes, tan compleja situación socioeconómica y social. Que se escapaba de la nieta, digo que salía a la nieta de la casa, la tiraba y se iba a jugar al fútbol. Bueno, le duele en el periodo silobítico, bueno, duele más. Entonces tenemos un chico de 25 años con una cadera de ese forma. ¿Hay que hacer una cirugía de reconstrucción? Sí. Ya es adulto, decide. Esto va a terminar en una artrosis que ya la tiene, con 16 años, la artrosis secuelar, una civilización en la cadera, en algún momento va a venir, porque no va a poder más mover y ahí vamos a poder terminar. Pasa eso. Por eso es importante la contención. El grito de oro es para efecto. Bien, entonces, en el periodo silobítico vamos a disminuir dolor, inflamación, reposo, analgésicos. En algunos lugares hacen lo que se llama una acción de partos blanda, que es colocar una malla con un pegamento, ¿sí? Para que traccione levemente con un pequeño peso a nivel del miembro inferior. No se usa más. Lo van a ver en algunos lugares todavía lo siguen usando, pero en general no se usa. Eso que ven ahí es un niño con una férula tipo swash, así se llama, que simplemente es una férula de abducción. Es una férula que usan los momentos que están quietos para mantener la abducción y un poco rotado a externo para que el miembro inferior no se nos vaya a la rotación interna ni a la abducción. Bien. En los grados leves, hacemos que el niño no cargue peso,
la rehabilitación con fortalecimiento muscular y relajación de aductores, como les decía hoy, natación, equinoterapia, asistida o no, si el niño vive en el campo, manda a caballo, ya está suficiente. Yo tenía un nenito al que se le había fallecido su mamá, que eran 3 añitos. A los 6 meses del fallecimiento de la mamá, el más pequeño hace una enfermedad de Terres. Por eso le digo cuidado con estos antecedentes. Vivía en la zona rural. El tema de subirse a caballo. Lo subís. Pero si se sube solo, ahí sería el problema. Y o tendría que subirse con el otro. Lo tenés que asistir, porque si no, ¿cómo llega el caballo? Este nene iba a una escuela que quedaba a 2,5 kilómetros, iban caminando los chicos a la escuela. Entonces, ¿qué hicimos? Conseguimos 2 pares de muletas, uno quedaba en la escuela, uno quedaba en su casa, sus hermanitos iban caminando, les llevaban el caballo de tiro, él iba, el papá lo sentaba en el caballo, iban todos los hermanitos a la escuela, en la escuela llegaban, la maestra lo bajaba del caballo, le daba las muletas y él iba a la casa. El caballo quedaba pastando en la escuela, haciendo servicio de cortador de pasto, hasta el horario que terminamos, luego la maestra subía el invierno del caballo y ellos volvían. Y otra cosa que hicimos con este chiquito fue, cuando se vino la temporada de verano, teníamos un estanque australiano, no sabía nadar, chiquito, ninguno de los niños sabía nadar. Le enseñamos a hacer toda una correa, poner toda una soga alrededor, y le conseguimos una rueda de clava. Entonces, ¿qué hacía? Era muy profundo, también italiano, y le conseguimos unos bolsitos, ya eran más grandes para la bolsita. Entonces, con un salvavidas, se colgaba en el salvavidas, agarrado de la soga, movilizabas, andaban en el agua, terminaron todos aprendiendo a nadar, de a poquito y por modos propios, ir soltándose de a poquito, y teníamos esa facilidad de poder trabajar con el nene en el agua. El papá se dedica un montón, la abuela también, o sea, pero hay que adaptarse a lo que tenemos. Si estamos en la ciudad, por supuesto, hay muchísimas más cosas, pero si no, hay que adaptar lo que tenemos. Bueno, el chiquito, por suerte, anduvo muy bien, lo traían una vez al mes, lo veía el psicólogo, todo, así que más o menos anduvo bastante bien. En los grados moderados, a todo esto se le pueden agregar células de abducción. Y en los grados avanzados, muchas veces hay que hacer algún tratamiento quirúrgico, ya sea de partes blandas o técnicas de osteotomía para aumentar la cobertura de la cabeza frontal. Esto es importante. Si bien no es la osteocondropatía más frecuente, que no es la más frecuente, ¿sí? Sí es una de las que mayores secuelas dejan. Entonces siempre tenemos que tenerla en cuenta como diagnóstico en un paciente en la primera y segunda infancia con la valor de claudicación de marcha. ¿Está? ¿Entendido? Bien. Vamos a las que nos aparecen todos los días. Una es la osteoartritis de la tuberosidad anterior de la tibia, que más de alguno acá la ha tenido. Se cree que está provocada por un exceso de tracción del tendón rotuliano, ¿sí? Que se inserta en la TT, se cree. Pero en realidad, yo siempre les digo, y les explico a los padres cuando vienen con los nenes con la TT prominente y dolorosa, le digo, cuando un niño hace un crecimiento importante, que si se desarrolla toda la estructura ósea. Entonces, las masas musculares y los cuerpos tendinosos quedan como cortos. Entonces empiezan a generar tracción sobre dónde, sobre algunos núcleos de fijación. ¿Sí? Entonces se generan estas cosas, sobre todo en el TAT y en el talón. Guarda estricta relación con la aceleración del crecimiento, estricta. Y también con niños que tienen una actividad deportiva importante. Generalmente no son los chicos que están sentaditos todo el día. Son niños que son muy inquietos, son niños que hacen deporte, son esos niños que dicen la mamá, el pantalón le quedó así, más corto. Le quise poner el pantalón que dejó en noviembre para la escuela para empezar en marzo,
y le queda por arriba del tobillo. Y sí, a todos les pasó lo mismo. Puede ser bilateral, siempre hay una que inicia y duele más, pero acá la bilateralidad es bastante más frecuente. Dice 30% de los casos. En lo que respecta a la casuística del consultorio, creo que es más, y bastante más. Fíjense, acá tienen la rótula, el tendón rotuliano, y acá está la tría T. Esta es la lesión. Se genera una necrosis con una fragmentación de la tría T. ¿La ven cómo se ve? Uno ve el bultito, la tumoración, debajo de la tría T, y cuando hacemos una radiografía nos vamos a encontrar con esa imagen. Duele la TAT, aumenta con el ejercicio, ¿sí? Calma con el reposo. Nunca van a encontrar esto con un paciente que tiene un derrame articular. Si hay un derrame en la rodilla, hay otra cosa, no es esto. Los laboratorios son normales. La radiografía se observa eso que vieron ahí, el aumento de las partes blandas y la fragmentación que se veía en la radiografía. Fíjense, este es el perfil en la rodilla, bien marcado. Y acá está, algunos se ven así, otros se ven con otro fragmento más acá. Esto se ve todos los días. Se le ve que la rodilla flexión más. ¿Cómo? No. Se paran así, los miráis y los miráis, a ver, subir el pantalón. ¿Sí? Listo, el diagnóstico hecho. Lo palpás, le duele todo alrededor. Y en otras épocas, ya hace varios años que eso no se hace, en otras épocas los incisaban a los chicos, para que no muevan la rodilla. Hoy es impensado. Un yeso, una calza de yeso, genera una atrofia del cuádriceps, que no sé qué es peor. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos seguir haciendo actividad deportiva? Sí, los dejamos. Lo que tratamos es que disminuyan las actividades de impacto. Por ejemplo, tengo chicos que hacen fútbol, básquet, taekwondo. Bueno, a ver. Por un tiempo, vamos a hacer o fútbol o básquet. Elegir uno de los dos. En vez de ir todos los días a la práctica, bueno, vamos a hacer 3 veces por semana. En vez de jugar todo el partido del sábado, juegue un tiempo. Negociamos. ¿Está? Porque si no, te va a doler mucho. O sea, ¿le va a pasar algo? No, no le va a pasar nada. Va a tener un dolor y no va a querer saber más nada. Entonces, vamos a hacer algo para que haga otra actividad. Bueno, ya hacemos. No mandamos a nada, disculpen, insisto, yo con la natación. Pero, ¿qué hacemos con estos chicos? Vamos a cambiarle alguna de las actividades por otra. Lo mandamos a nadar. No va a tener ningún problema en el agua. No tiene impacto, no carga peso, va a trabajar con mucha cultura, va a seguir haciendo deporte y actividad física y no vamos a generar más dolor, al contrario. Entonces, tenemos que cambiar las actividades. Si tiene mucho dolor, vamos a trabajarlo con el kinesiólogo, vamos a trabajar con fisioterapia, vamos a hacer rehabilitación muscular, etc. Bien. ¿Deja secuelas? No. ¿Hay algunas complicaciones descritas? Sí, que puede ser el desprendimiento completo de la TAT, pero es extremadamente raro. Yo en mi vida vi una sola. Una sola. Bien, ¿qué es eso? Ahí está. ¿Ven? ¿Ven dónde está? ¿Eso puede pasar? Sí, pero uno en... Si no se trata, porque por ahí se ve o no se ve que gente... Si está así, vamos a tener un problema con la inserción del pulmón radial. Pero si es una osteocondritis común que evoluciona común en el tiempo, y es terminación, secuelas no deja. Sí, a veces queda como una TAT más prominente, ¿sí? Que debe haber alguno que debe tener una TAT bastante prominente, sobre todo los más deportistas. ¿En este caso quirúrgico o procesal? ¿Esto? Sí, es quirúrgico.
hay que reimplantarlo en su lugar. Se trata como si fuera un desprendimiento de la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la lesión en el aparato extensor? Me trata igual. Yo mi hijo lo tengo a veces que viene con los talones así, y se me duelen los talones, me duelen las rodillas. Y sí, si no para. Juegan al fútbol, juegan a las vacas. Bueno. Cuando es en adultos, no sé por qué puede ser. En adultos, En adultos mayor de 35. ¿eh? Un adulto mayor de 30 años. ¿Por qué puede ser? Que tenga un desprendimiento de la TAT. No, No, un adulto no va a tener nunca una muchacha. Que se lo encuentre de adulto es otra cosa. La necrosis avascular de los núcleos de osificación no ocurre en los adultos. Vos de adulto podés encontrar las secuelas de esto, que es una tuberosidad anterior a la tibia muy prominente. No creo que encuentres un paciente con una TAT desprendida porque no tendría mecanismo extensor. Se debería haber tratado cuando se desprendió. Si no, no tiene capacidad de extensión. ¿Me explico? Me puedo encontrar a la TAT prominente con un adulto, pero a un adulto no le va a pasar esto. ¿Se le puede desprender la TAT? Sí, por una situación traumática, pero no por una osteocondritis. ¿Me explico? ¿Entendido? Bueno, bien. Bien. Vamos con todo ese nombre le decimos enfermedad de Larsen, pero en realidad es el polo inferior de la rótula. Es exactamente lo mismo que lo que pasa en la TAT al otro lado del tendón rotular. ¿Está? Es lo mismo. Es la osteocondritis del núcleo de osificación secundaria de la rótula. Es más frecuente en adolescentes. El dolor es localizado en el polo inferior de la rótula. Genera bastante hipotrofia del cuádriceps, más que el de la TAT. Y a veces se puede desprender el polo inferior de la rótula, pero es rarísimo. Estos son todos iguales. Se ve así, como una sobreimagen, ahí en el polo inferior de la rótula. Nada, el tratamiento es el mismo, el diagnóstico es el mismo, le readaptamos la actividad. A veces tienen el tendón rotuliano bastante inflamado, en los dos casos. Y el tratamiento es el mismo. Dura un poquito menos, nada más. Son todos iguales. El de Kuehler, un escafoides normal, un escafoides necrótico. Este es el del escafoides del tarso. Es siempre de un solo lado, en la mayoría de los casos. Acá lo que comienza es, estos que son del pie, suele haber alteraciones en la marcha, pero porque tienen dolor en el apoyo. Y acá suele haber un dolor muy marcado que puede generarse en el dorso del pie, en el medio pie, o bien en la cara interna del pie. ¿Sí? Hacen como un dolor con referencia a la zona del arco del pie, a la parte superior del arco longitudinal. En general, el escafoides comienza a perder densidad ósea, se ve así, ¿lo ven? Como una comita blanca. Incluso en algunas radiografías se ve más finito que este fragmentado. Y acá, este es el escafoide desapareció. No se ve. En la resonancia no se ve cuando hace la necrosis inicial. Queda un espacio ahí, como lo ven ahí, marcadito. Es más raro. Es más raro. La otra es la enfermedad de Frieber. Esta es la de la cabeza del segundo metatarsiano. ¿Se pueden encontrar las otras cabezas de metatarsianos? Sí, cualquiera. Pero la más común es esta. Esta es una de las pocas que es más común en mujeres. En mujeres y adolescentes. Comienzan como un dolor plantar anterior, o sea, como una metatarsalgia. Empieza con un dolor bien en el antepié, dolor al apoyo, limitación en el despegue de la marcha, ¿sí? Cuando uno hace realmente una radiografía, se ve, ahora se los voy a mostrar, el tratamiento que se hace en general es una plantilla de descarga, se libera la zona de descarga porque el paciente tiene que seguir caminando, y nada más, lo único que puede generar, miren en la secuela que dejo. ¿Ven que se ve ya aplanada? Miren esto.
¿Ven? Fíjense, la cabeza de los metatarsiales, miren esta cómo está. Hace como una necrosis con una artrosis secuelar. Allá se ve un periodo de inicio. Fíjense cómo se ve ahí más la fragmentación. Esto ya es la secuela. Esa es una imagen de resonancia, donde se ve que no es un T1, sino que es un T2, por eso el hueso se ve negro. La zona de la necrosis. Menos frecuentes, pero es una de las causas de metatarsalgia en la adolescencia. Sobre todo en mujeres. Creo que varones con esto no veo nunca en un mundo. Creo que se fue con los carros y vio. No. No porque se sigue leyendo hasta el día de hoy. Adolescente anda en zapatilla. No tiene que ver con eso. La de Sever, otra de todos los días, es la osteocondritis, la tuberosidad posterior del calcáneo. Es una atalalgia. ¿Qué atalalgia es esta? Media. Esta es una atalalgia media. Está relacionada con la actividad deportiva de impacto. En la época de mi infancia se veía bastante más, porque las actividades de impacto, por ejemplo, si jugábamos al vóley, al básquet, y a este tipo de deportes que eran de impacto, la cancha era de cemento más, de mosaicos, ¿sí? Hoy, ¿cómo se llaman los pisos de básquet? Los pisos de parquet, acolchados, los polideportivos con las canchas de, ¿cómo se llaman? Las de tatán, nosotros era el polideportivo a la piel. Bueno, eso ha disminuido un poco la aparición de estos, los pisos un poco más cuidados, más adaptados. La gimnasia deportiva hoy tiene los pisos ¿cómo es? Esos pisos móviles de EVA, etcétera. Antes era. Bien. Mosaico, listo. Patio de la escuela, mosaico. Y nada más. Bien. Esto es un dolor localizado a nivel posterior con irradiación plantar y se ve, generalmente está ligeramente inflamado. Son niños que luego de la actividad deportiva llegan caminando llevando los talones, caminando con un poco de punta de pie, por algo de flexión de rodilla, acortando siempre, tratando de generar un acortamiento a nivel de los gemelos y del tendón de Aquiles para que no reaccione tanto. Generalmente el pronóstico es favorable, no tiene grandes dificultades. Lo único que sí tenemos que hacer es tratar de colocarle alguna talonera de silicona para disminuir un poco el impacto del talón, o alguna plantilla o una ortesis de descarga en los que tienen una afección muy grande, o bajarle un poquito la actividad de impacto o reemplazársela por alguna actividad que no genere tanto impacto. Fíjense, ahí tienen las imágenes bastante características, la fragmentación, allá están en etapa bien de necrosis, fíjense que son como unas comitas chiquititas, la zona del talón, siempre te marcan ahí donde les duele, es bastante característico, es muy común. Así que, y ahora vamos a otra que es poco frecuente, que estuvimos hablando la semana pasada, que es la cifosis, en este caso específicamente la cifosis juvenil, ¿sí? O dorso curvo juvenil. Esto que están viendo ustedes ahora es una maniobra de Adams vista desde el perfil. Fíjense, ¿es normal esa maniobra? No, fíjense la jiba que se genera a nivel de la región dorsal, media sobre todo. Bien. La enfermedad de Scheuermann o dorso curvo juvenil del adolescente es una osteocondropatía que afecta a los músculos de dosificación de las vértebras. ¿Es un hueso de qué característica? ¿Es un hueso? ¿Es un hueso? ¿Corto o plano? A ver. ¿Corto o plano? Corto. Bien. Tiene números secundarios, entonces. Bien. Es más común en las mujeres adolescentes, pero en las mujeres
suele diagnosticarse un poco antes. En los varones, cuando aparece, se debe a un patrón que es hereditario, es autosómico dominante, y que suele haber mucho antecedente de esto. Por eso a veces es más fácil diagnosticarlas en los varones, porque en general son iguales a la abuela, el tío, y vienen así. Yo tengo toda una familia, abuelo, padre, hijo, y lo peor del caso es que al nene más grande lo trajeron ya con 17 años. Así. Y el día que vinieron a la consulta, vino con el hermanito de 8. Después que no me trajeron a la consulta. Terminó desvestido entero, revisado, y ahora lo controlamos cada 6 meses, porque ya estamos en los 10 años y estamos queriendo empezar a armar la quimio. Bien. Muchas veces se asocia a microtrauma del raquis, esa es una teoría que anda también dando vuelta. Y la lesión del cuerpo vertebral es importante porque suele aparecer cerca de los 10 años o antes, ¿sí? Pero la clínica y la radiología aparecen recién entre los 3 y los 17. Por eso cuando hay antecedentes tenemos que ir a buscarlo. Hay que ir a buscarlo. Hay que hacer las pesquisas escolares, para eso sirven las pesquisas escolares. Bien, se suele localizar la mayor parte en la región dorsal, pero hay algunos casos, de mucho menor incidencia, que aparecen en la región lumbar. Imagínense si aparece esto en la región lumbar. No puede pasar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las hemivértebras que aparecían congénitas? Bueno, provocan deformidades parecidas. En este caso no congénitas, sino por la necrosis. En general, son niños que tienen una cifosis dorsal fija, cuando ya vienen al diagnóstico, ¿sí? Presentan acortamientos musculares, presentan muchas compensaciones, tanto por encima como por debajo, y el dolor no siempre implica que tengan algo, porque el dolor intenso está presente nada más que en el 50% de los casos. Entonces, a veces tienen dolor y a veces no tienen nada. Solo es la postura. Vamos a recolocar una línea de la plomada, esto es una línea de plomada normal, esto es una línea de plomada patológica, es una cifosis, y acá tienen una maniobra de Adams normal y una maniobra de Adams patológica, vista de perfil en este caso. Bien, acá tienen algunas radiografías, en las cuales tenemos la medición realizada, y unas resonancias donde vemos claramente la presencia de la afección de más de una vértebra. Fíjense cómo empieza a improntar el disco sobre el canal medular. En estas cifosis muy severas, mayor a 70 grados, a 60 podemos decir que puede no haber afección medular, ya cuando es mayor comienza a improntar en la región posterior. Bien, ¿qué complicaciones pueden tener? La aparición de osteofitos, ¿sí? Que comiencen a irse hacia el canal medular, son parecidos a los que tiene la espondilitis anquilosante. Parecidos. Puede haber una osificación a nivel de los discos, pueden osificar los ligamentos generando sinostosis vertebral, que se pegan una vértebra con otra, para decirlo de alguna manera. Y si esto ocurre a edades muy, muy tempranas, la cifosis se agrava mucho. Acuérdense que por cada vértebra acuñada aumentábamos ¿cuántos grados? 5. Bien. Bien. El tratamiento analgésicos en el caso de que haya dolor, el tratamiento de kinesioterapia, la rehabilitación postural, a veces es necesario colocación de una ortesis, o sea, de un corset, para aliviar en algunos casos el dolor, en algunos casos la flexión, el trabajo, el fortalecimiento muscular, la apertura de toda la cadena muscular anterior, y buscar actividades o deportes en estos chicos que puedan generar esto, la apertura de todo el complejo anterior y el fortalecimiento muscular. Recordemos que es un proceso autolimitado, se empieza y termina sola,
y lo que nosotros tenemos que hacer es salvaguardar el estado vertebral, en este caso, y de la postura de nuestro paciente. Porque si lo dejamos, si lo libramos a su evolución natural, nos vamos a encontrar con esas grandes psicosis que existían hace muchos años, que aparecen por ahí algunas, de niños que nunca fueron diagnosticados, que nunca fueron tratados, o nunca siguieron los tratamientos, con psicosis como la de Quasimodo. ¿Se acuerdan de Quasimodo? Y vamos a la última de las que vamos a ver hoy, que es una de las deformantes también, muy poco frecuente, que es la enfermedad de Blount. La enfermedad de Blount ya la habíamos mencionado cuando hablábamos de Barrett. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los Barrett y de los varios? Bueno, es una osteochondritis del platillo tibial interno, ¿sí? Fíjense cómo se pone. Es más común en las líneas negras, yo les conté eso, pero el único paciente que tuve con la enfermedad de Blount era rubio y con unos ojos azules oscilantes. La bibliografía dice lo contrario. Se genera una angulación, ¿sí? A nivel medial, generando un varo muy marcado. Puede ser, en los casos más de los niños más pequeños, menores de 4 años, suele ser bilateral. Y en los chicos un poquito más grandes es unilateral. El diagnóstico es clínico, radiológico y el tratamiento es quirúrgico, por ser articulación de cadera. ¿Sí? Hay que hacer una cirugía, se hace con tutores externos, se colocan injertos, se levanta el platillo, etc. ¿Ven? Acá están. La infantil, que puede ser bilateral, o la unilateral, que puede ser en el caso de los niños más grandes. Y el tratamiento es quirúrgico. Esta es una imagen bilateral, fíjense lo que es la necrosis, ¿no? Miren, este lado es normal, y el platillo tibial interno es el que genera la mayor deformidad. Existen un montón más, solo vamos a ver esta. Recuerden cuáles son las frecuentes, recuerden cuáles son las deformantes. Los periodos son prácticamente los mismos. Las que son de todos los días pueden tener evoluciones normales, sin grandes preocupaciones. Las que sí se generan secuelas son el Perthes, el Scheuermann y la enfermedad. Veamos.